Vamos a ver si somos capaces de entender, aunque no es obligatorio porque esto no entra en las oposiciones, cómo hemos llegado a tener el mapa de España que tenemos hoy en día y con los problemas que tenemos sobre el independentismo, ¿vale? Con el fin de la guerra civil llega la dictadura de Franco, ¿no? Y las regiones pierden su importancia política pasando toda la gestión territorial a las diputaciones y gobiernos civiles de cada provincia. Hemos oído más de una vez a nuestros mayores hablar de Castilla la Nueva y Castilla la Vieja, que es la mayor diferencia que vemos con el mapa actual. Vale. Tras la muerte de Franco, ¿tiene sentido volver a hablar de las regiones de España? Entonces, la Constitución del 78, que estos son los padres, reconoce el derecho de autonomía de las regiones y nacionalidades que componen España. Así se inició el proceso de la constitución del Estado de las Autonomías, lo que otros llaman café para todos, para tener a todos contentos, que se aprobó en 1981 los pactos autonómicos por los cuales España se vertebra en 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autonómicas, y las comunidades autónomas a su vez se dividen en provincias, excepto las uniprovinciales. Vale. La organización territorial española se encuentra dividida en diversos entes administrativos y territoriales, comunidades autónomas, provincias y municipios. Todos ellos se encuentran esbozados en el título 8 de la Constitución y se rigen por los principios de igualdad y solidaridad. Eso quiere decir que todos los españoles tenemos los mismos derechos y obligaciones independientemente del lugar donde vivamos o nos encontremos. Porque, claro, existen importantes desigualdades entre unos territorios y otros del tipo económico y demográfico. Esa es la teoría. El Estado debe velar para evitar desequilibrios económicos y sociales entre los diversos entes territoriales. Volvemos a hablar de la teoría. Vale. ¿Cuál es el origen de las regiones españolas? La mayoría de ellas las comunidades autónomas. Pues se encuentra en el medievo. En concreto con la llamada Reconquista, formándose los reinos del norte que eran Galicia, Asturias, León, Castilla, Navarra, Aragón y los condados catalanes, Cataluña, y los vascones, que se integraron a Castilla, con unos pequeños privilegios, ¿vale? Durante esta época de reconquista, entre los siglos XII y XIII, surgen dos grandes coronas, la de Castilla y la de Aragón, que era la suma de distintos reinos, ¿vale? Entre estas coronas existían importantes diferencias respecto a la hora de gobernar. Castilla eliminó las cortes, que limitaban las actuaciones del rey, y se encaminó hacia el absolutismo típico de la Edad Moderna. En cambio, Aragón, el único elemento de unión que tenía entre todos sus territorios era que compartían un mismo monarca, pero cada uno de los reinos, incluido Cataluña, conformaban estados independientes que mantenían fueros e instituciones propias, lo más importante, las cortes. De esta forma, el rey debía gobernar de acuerdo al funcionamiento tradicional de cada uno de estos. Como se observa, existían en la península entes territoriales bien diferenciados que mantenían hasta la actualidad. Las dos coronas se unieron con el matrimonio de los reyes católicos y su descendencia. Vale. Así más o menos quedaría como estaba España con esta unión. Luego, tras la Guerra de Sucesión, en 1700 aproximadamente, tras morir el último Austria, sin descendencia, se estableció en el trono de la corona de España la dinastía borbónica, bajo la mano de Felipe V. Este se encuentra influenciado por su abuelo, Luis XIV de Francia, y de esta manera se eliminan las instituciones de los diversos reinos y propició la unidad estatal. En realidad tampoco lo fue en cuanto en que hubo recompensas y castigos, o sea, a quien se había portado bien con ellos anteriormente con Francia tuvo recompensas, como pueden ser los vascos y los navarros, y a los aragoneses los castigó. Bueno, se establece un uniformismo administrativo caótico que residía en Madrid.
pero claramente se requería de una estructura territorial jurídica, económica, militar y política que permitiera gobernar a todo el territorio, y esto era muy difícil. Vale. Se dejaron las provincias castellanas, Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca. Aragón, Valencia, Cataluña, Mallorca, estos se dejaron como provincias, lo que implicaba una diferencia de tamaño considerable entre otras provincias. Hubo cambios en el sistema de gobierno propiciados por los Borbones, y ya bajo el reinado de Carlos IV se realizó una división de las provincias en territorios de tamaño similar y con una capital concéntrica. Tanto las Cortes de Cádiz como José Bonaparte realizaron divisiones territoriales más racionales. Se eliminó el régimen señorial, por lo que las provincias o divisiones territoriales tenían que tener una jurisdicción sobre todo el territorio. Se buscó la homogeneidad provincial y municipal. Las provincias se gobernaban por diputaciones y en los municipios se establecían los ayuntamientos. Y aquí ya pues podemos hablar de la formación de las comunidades autónomas de nuestros tiempos. La Constitución habla de la creación de las comunidades autónomas. No lo habla como tal, como comunidad autónoma, pero sí que en el título 8 ya da salida a muchos planes para crear entes administrativos superiores a las provincias, que es lo que existía hasta entonces, así como al nacionalismo. De esta manera la Constitución establece la centralización administrativa como uno de los principios del Estado democrático. Y esto se realiza, ante todo, mediante las comunidades autónomas, que se convierten en los entes administrativos intermediarios entre las administraciones central y municipios. En cualquier caso, el mapa de las comunidades autónomas existente no fue creado por la Constitución, sino que esta da las condiciones y procesos en los artículos de la 137 a 159 para conseguir estas comunidades autónomas. El resultado final fue que todo el territorio nacional queda dividido en comunidades autónomas, a excepción de Ceuta y Melilla, que jurídicamente son municipios autonómicos. No tienen capacidad legislativa, aunque están abiertas a la posibilidad de que se conviertan en comunidades autónomas. Luego, no todas las comunidades autónomas se crearon a la vez, ni por un sentimiento regional histórico. Comunidades como Galicia, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares eran regiones históricas, en muchos casos con un sentimiento de haber sido en el proceso estos territorios distintos al resto. El gobierno de Suárez, o sea, todas no tenían el mismo sentimiento. El gobierno de Suárez aprobó la preautonomía antes de aprobarse la Constitución con el fin de iniciar la descentralización. En el proceso que se inició tras la aprobación de las autonomías, muchas provincias se desligaron de estas y crearon las suyas propias, aunque este mapa preautonómico fue la base. Cataluña, País Vasco, Aragón, Canarias, Nacionalidad de Valencia, Andalucía, Archipiélago Balear, Extremadura, Castilla y León, Asturias, Murcia, Región Castellano-Manchega. Como hemos visto, aquí no sale La Rioja, ni sale Cantabria. Vale. Las condiciones para la formación de una comunidad autónoma vienen recogidas en el artículo 143 de la Constitución. También en el artículo 144. Y dice que las Cortes Generales pueden, mediante ley orgánica, permitir la creación de una comunidad autónoma compuesta únicamente por una provincia y que no reuniera las condiciones anteriores del artículo 145. Este fue el caso de La Rioja, Cantabria, Madrid, a las cuales se les ha llamado comunidades de interés nacional, frente a las comunidades uniprovinciales de entidad regional histórica como eran Asturias, Navarra y Murcia, que sí que hemos visto que aparecían en el mapa anterior. Murcia, Navarra y Asturias, ¿vale? Cantabria, Santander y Madrid vemos que estaban integradas en otra región, ¿vale? La mayor parte del territorio de ambas era tradicionalmente conocido como Castilla la Nueva, Santander y Logroño, convirtiéndose en Cantabria y La Rioja,
pero que por razones geográficas, al no integrarse ni física, ni humana, ni económicamente con la meseta, pues se independizaron, ¿no? Y luego Castilla-La Mancha y Extremadura son otro ejemplo de factor geográfico, que también tuvieron que separarse. Y luego el tema de Madrid, que como iba a ser la capital de España, los castellanos manchegos dijeron que mejor se fueran por ahí, por su cuenta. Bien, eran las representantes de las diputaciones los que debían realizar los primeros estatutos de autonomía que debían ser luego aprobados por las Cortes Generales. Vale. El estatuto debía incluir la denominación de la comunidad autónoma que mejor correspondía a su identidad histórica, delimitación de su territorio, la denominación, organización y sede de las instituciones propias, los órganos de gobierno, y las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a los mismos. Vale. Las competencias susceptibles de ser transferidas vienen establecidas en un largo artículo 148, al que sigue otro en el que se expresan aquellas que pertenecen únicamente al Estado, el 149, y por tanto no pueden ser transferidas de ninguna manera. Aunque en la actualidad existen competencias mixtas en donde el Estado establece la ley marco y las comunidades las gestionan y las reglamentan. Y lo voy a dejar aquí porque no quiero meter más cosas, ¿vale? Hemos entendido ya cómo hemos llegado más o menos a este momento de no entender qué es lo que pasa en España con los catalanes, con los vascos, incluso los gallegos. Bueno, pues viene del medievo. Los riojanos y los cántabros somos de los primeros independentistas que nos separamos de Castilla la Vieja. Y a Madrid los castellano-manchegos le dijeron, tú vas a ser capital, tú vete por tu lado. Entonces Murcia, Asturias y pues eran provincias, o sea, comunidades uniprovinciales con arraigo histórico y eso. Bueno, ya veremos más adelante cómo se constituye una comunidad autónoma. Y bueno, con esto ya voy a acabar. Chao, chao.